En los momentos finales de Jesús, antes de su traición, compartió un poderoso mensaje con sus seguidores más cercanos. Observó sus rostros ansiosos, percibiendo su creciente miedo e incertidumbre. La realidad de su inminente partida los estaba asentando, y el peso de su confusión era palpable. No se turben. Creéis en Dios, creed también en mí. La casa de mi padre tiene muchas moradas, si no fuera así, ¿les habría dicho que voy allí a prepararles un lugar? Estas no eran solo palabras de consuelo, eran una promesa profunda. Jesús no se iba simplemente, iba a preparar un lugar para quienes lo seguían. No abandonaba a sus discípulos para que enfrentaran la oscuridad solos. En cambio, les aseguraba que su fe tenía un destino, su camino un propósito y sus luchas una recompensa final y eterna. Les prometió que su partida no era el final, sino el comienzo de una esperanza mayor. Un lugar donde toda lágrima es enjugada, donde los temores de este mundo se funden en paz eterna y donde quienes confían en él encuentran su verdadero hogar. Mientras los discípulos intentaban comprender la profundidad de las palabras de Jesús, Felipe dio un paso al frente y formuló una pregunta que revelaba un deseo humano común, el anhelo de ver y comprender lo divino con mayor claridad. Dijo: «Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta». La respuesta de Jesús fue a la vez una suave reprimenda y una profunda revelación. ¿Acaso no me conoces, Felipe, después de tanto tiempo entre ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Con estas palabras, Jesús hizo una afirmación radical: no era solo un profeta, un maestro o un sabio. Era la imagen misma del Dios invisible, la representación viviente del Creador. Conocer a Jesús era conocer al Padre, ver a Jesús era presenciar el corazón de Dios en forma humana. Pero no se detuvo ahí. Jesús enfatizó que sus palabras y acciones no eran suyas, sino las del Padre que obraba a través de él. Las palabras que les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que es el Padre, que vive en mí, quien hace su obra. Esta unidad no era solo una relación simbólica, era una unidad completa, una conexión fluida donde la voluntad divina fluía a través de Jesús, revelando la naturaleza misma de Dios al mundo. Este fue un cambio radical para sus discípulos, un llamado a ver más allá de lo físico y a comprender la presencia divina en medio de ellos. A medida que la conversación continuaba, Jesús introdujo un concepto que cambiaría para siempre el panorama espiritual: la promesa de un ayudador divino. Sabía que su partida dejaría a los discípulos sintiéndose vulnerables y perdidos, como ovejas sin pastor. Pero les aseguró que no los dejaría solos. «Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que os ayude y esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad». Este consolador, también conocido como el Espíritu Santo, sería más que una simple presencia reconfortante. Sería un guía, un maestro y una fuente de fortaleza divina, que moraría en cada creyente. A diferencia de las comodidades temporales y fugaces de este mundo, el Espíritu Santo ofrecería una conexión constante e inquebrantable con lo divino. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Aquí, Jesús dejó claro que esta presencia divina no sería solo una fuerza externa. Residiría en ellos, transformando sus corazones, renovando sus mentes y capacitándolos para vivir las enseñanzas radicales que les había dado. Esto no fue solo una promesa de consuelo, fue una declaración de empoderamiento espiritual, un anticipo del poder que un día encendería la iglesia primitiva y difundiría el mensaje de Cristo a los rincones de la tierra. A medida que la conversación se profundizaba, Jesús pasó de las promesas de la presencia divina al inestimable don de la paz, una paz que el mundo jamás podría replicar. Comprendió que sus seguidores pronto enfrentarían pruebas, persecución y una profunda incertidumbre. Sin embargo, ante las tormentas que se avecinaban, les ofreció una paz profunda e inquebrantable. «La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo». Esto no era solo un consuelo pasajero ni un alivio momentáneo del miedo. Era una calma divina que podía anclar sus almas en las batallas más feroces. Era la clase de paz que desafiaba la lógica, una paz que se mantenía firme incluso cuando el suelo bajo sus pies parecía derrumbarse. Jesús entonces les recordó la relación eterna que compartirían, prometiéndoles no abandonarlos como huérfanos, sino acercarse a ellos en espíritu. «Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán». Esta fue una poderosa garantía, que su vínculo con él trascendería la separación física y llegaría a lo más profundo de su ser, impulsado por el poder vivificante del Espíritu. Con estas palabras, Jesús redefinió lo que significa tener verdadera paz, no la frágil y fugaz calma que ofrece el mundo, sino una profunda y duradera seguridad de que ninguna tormenta, ninguna oscuridad, ningún enemigo podrá jamás vencer. A medida que la conversación adquirió un tono más íntimo y reflexivo, Jesús introdujo una de sus metáforas más profundas, la imagen de la vid y sus sarmientos.
No se trataba solo de una ilustración poética, era una poderosa declaración sobre la naturaleza de la relación que deseaba con sus seguidores. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé aún más fruto. Con estas palabras, Jesús pintó una imagen de una conexión viva y orgánica entre él y sus seguidores. Así como una vid proporciona nutrientes vitales a sus ramas, Jesús provee el alimento espiritual que sustenta el alma. Pero esta conexión conlleva un desafío, el llamado a dar fruto. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma, debe permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Aquí, el mensaje es claro, separarse de Cristo significa esterilidad espiritual. Sin Él, nuestros esfuerzos se marchitan y se desvanecen. Pero cuando permanecemos arraigados en Él, nuestras vidas se convierten en un reflejo de su carácter, dando frutos de amor, compasión, paciencia y fidelidad. Jesús no solo quería seguidores pasivos. Quería ramas plenamente conectadas a la vida de la vid, creciendo, prosperando y difundiendo la esencia de sus enseñanzas al mundo. No se trataba solo de sobrevivir, sino de florecer, de vivir una vida que reflejara el profundo poder transformador de una conexión divina. A medida que la conversación con sus discípulos se profundizaba, Jesús introdujo uno de los mandamientos más desafiantes y transformadores de todas sus enseñanzas, el de amar como Él amó. No se trataba solo de una sugerencia ni de un suave estímulo. Era un llamado directo e inflexible a reflejar la naturaleza divina en sus relaciones mutuas. Como el Padre me ha amado, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Con estas palabras, Jesús reveló el modelo divino para la conexión humana. Su amor por sus seguidores reflejaba el amor perfecto, desinteresado e inquebrantable que el Padre sentía por él. Era un amor marcado por un compromiso total, una lealtad inquebrantable y un profundo sacrificio. Permanecer en este amor no se trataba solo de sentirse conectado emocionalmente con Cristo, sino de vivir de una manera que reflejara su corazón, sus prioridades y su misión. Entonces, Jesús definió este amor con la mayor claridad posible. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Esto representó un cambio radical respecto a las normas culturales de la época, que a menudo valoraban el poder, el estatus y la autopreservación por encima de todo. Jesús rompió esas expectativas al hacer del autosacrificio la máxima expresión de amor. Estableció un estándar divino, un llamado a poner a los demás primero, incluso cuando cueste todo. Pero no se detuvo ahí. Jesús llevó este mandato un paso más allá, redefiniendo la relación misma entre Dios y la humanidad. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. En cambio, los he llamado amigos, porque todo lo que aprendí de mi Padre se los he dado a conocer. En ese momento, Jesús elevó a sus seguidores de simples siervos a amigos de confianza. Descorrió el velo, revelando el corazón de Dios e invitándolos a la misión divina. No se trataba solo de obedecer órdenes, sino de participar en la obra misma de Dios, llevando adelante su mensaje de esperanza, redención y transformación. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, y para que todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los conceda. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Con esta declaración, Jesús dejó claro que sus seguidores no eran solo receptores pasivos de su amor, sino participantes activos en su misión divina. Fueron elegidos, designados y capacitados para dar fruto duradero, para difundir un amor que pudiera transformar vidas, familias y comunidades enteras. Este fue el llamado definitivo a la acción, un llamado a vivir, amar y servir como Cristo, con un corazón desinteresado y un compromiso inquebrantable con la misión eterna de Dios. Después de llamar a sus discípulos a una relación más profunda como amigos en lugar de meros siervos, Jesús llevó la conversación a un nivel aún más profundo, el verdadero costo de este amor divino. Este no era un vínculo cualquiera, sino una relación sagrada, un pacto, que exigía devoción total y lealtad inquebrantable. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta no era solo una invitación a sentir afecto o a tener conexiones cálidas y emotivas. Era un llamado a la acción, una exigencia de un amor que se demuestra mediante la obediencia y el sacrificio. Así como Jesús encarnó perfectamente la voluntad del Padre, ahora llamó a sus seguidores a vivir con la misma intensidad, a seguir sus pasos y a llevar el peso de su misión. Entonces, elevó el significado de la amistad a un estándar divino. Mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que este, dar la vida por sus amigos.
Esta no era solo una frase poética, era un presagio del sacrificio supremo que pronto haría. Jesús no pedía un gesto simbólico ni una muestra de lealtad. Hablaba de un amor radical y total que va más allá de la conveniencia, la comodidad o la seguridad personal. Este tipo de amor deja de lado el interés propio por el bien de los demás, aceptando voluntariamente el precio del verdadero discipulado. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. En cambio, los he llamado amigos, porque todo lo que aprendí de mi Padre se los he dado a conocer. Aquí, Jesús derribó las barreras de la formalidad, invitando a sus seguidores a la esencia misma de su propósito divino. Reveló los misterios del cielo, compartió los secretos del reino de Dios y abrió la puerta a una relación basada en la confianza, la transparencia y el compromiso mutuo. Pero esta amistad trajo consigo una misión, un propósito que trascendía la comodidad personal y alcanzaba el ámbito del impacto eterno. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, y para que todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los conceda. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Este fue un encargo, un nombramiento divino para llevar el mensaje del amor de Dios a un mundo quebrantado y dolido. Fue un llamado a ser más que simples seguidores, sino portadores de la verdad divina, embajadores de la esperanza eterna y testigos de un amor que trasciende las fronteras de esta vida. A medida que la conversación con sus discípulos se profundizaba, Jesús introdujo uno de los mandamientos más desafiantes y transformadores de todas sus enseñanzas, el mandamiento de amar como Él amó. No fue solo una sugerencia ni un suave estímulo. Fue un llamado directo e inflexible a reflejar la naturaleza divina en sus relaciones mutuas. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Con estas palabras, Jesús reveló el modelo divino para la conexión humana. Su amor por sus seguidores reflejaba el amor perfecto, desinteresado e inquebrantable que el Padre sentía por él. Era un amor marcado por un compromiso total, una lealtad inquebrantable y un profundo sacrificio. Permanecer en este amor no se trataba solo de sentirse conectado emocionalmente con Cristo, sino de vivir de una manera que reflejara su corazón, sus prioridades y su misión. Luego, Jesús definió este amor con la mayor claridad posible. Mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Esto representó un cambio radical respecto a las normas culturales de la época, que a menudo valoraban el poder, el estatus y la autopreservación por encima de todo. Jesús rompió esas expectativas al hacer del autosacrificio la máxima expresión de amor. Estableció un estándar divino, un llamado a poner a los demás primero, incluso cuando cueste todo. Pero no se detuvo ahí. Jesús llevó este mandato un paso más allá, redefiniendo la relación misma entre Dios y la humanidad. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. En cambio, los he llamado amigos, porque todo lo que aprendí de mi Padre se los he dado a conocer. En ese momento, Jesús elevó a sus seguidores de simples siervos a amigos de confianza. Descorrió el velo, revelando el corazón de Dios e invitándolos a la misión divina. No se trataba solo de obedecer órdenes, sino de participar en la obra misma de Dios, llevando adelante su mensaje de esperanza, redención y transformación. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, y para que todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los conceda. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Con esta declaración, Jesús dejó claro que sus seguidores no eran solo receptores pasivos de su amor, sino participantes activos en su misión divina. Fueron elegidos, designados y capacitados para dar fruto perdurable, para difundir un amor que pudiera transformar vidas, familias y comunidades enteras. Este fue el llamado definitivo a la acción, un llamado a vivir, amar y servir como Cristo, con un corazón desinteresado y un compromiso inquebrantable con la misión eterna de Dios. Tras llamar a sus discípulos a una vida definida por el amor radical y la amistad divina, Jesús no rehuyó las duras realidades que enfrentarían. Develó el costo del verdadero discipulado, revelando que el camino a la vida eterna a menudo está plagado de rechazo, aislamiento e incluso persecución. Si el mundo los odia, recuerden que me odió a mí primero. Si fueran del mundo, los amaría como suyos. Pero ahora, no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los odia. Con estas palabras, Jesús destrozó cualquier ilusión de una vida cómoda y sin conflictos para sus seguidores. Dejó claro que su compromiso con él los diferenciaría, marcándolos como marginados en un mundo impulsado por el egoísmo, el poder y el orgullo. No se trataba solo de ser incomprendidos, sino de ser activamente opuestos, incluso despreciados, en aras de un llamado superior. Recuerden lo que les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes.
Si obedecieron mi enseñanza, también obedecerán la de ustedes. Aquí, Jesús preparó a sus discípulos para la dura realidad de que su mensaje no siempre sería bien recibido. Así como él enfrentó rechazo, burla y traición, ellos también encontrarían resistencia. Pero esto no era motivo de desesperación, era señal de que recorrían el mismo camino que su maestro, llevando la misma luz a un mundo oscuro y hostil. Sin embargo, esta oposición tenía un significado más profundo. No era solo personal, sino espiritual. El odio dirigido hacia ellos era, en última instancia, un rechazo a aquel que los envió. Era una rebelión contra la verdad que portaban, una negación de la autoridad divina que representaban. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. El que me odia, también odia a mi Padre. Esta era una realidad que daba que pensar. Quienes rechazan la luz de Cristo también rechazan la fuente misma de la vida. Y para sus seguidores, esto significaba llevar un mensaje que no solo desafiara el statu quo, sino que confrontara la oscuridad misma que se apodera del corazón humano. Sin embargo, incluso en esta advertencia, había una fuerza oculta, la seguridad de que su lucha no era en vano, de que su fidelidad daría fruto eterno y de que sus vidas, aunque marcadas por las dificultades, serían un poderoso testimonio de la verdad que vivían y proclamaban. Al llegar la conversación a sus momentos finales y más profundos, Jesús habló de la alianza divina que empoderaría a sus seguidores mucho después de su regreso al Padre. Sabía que el camino que les esperaba estaría lleno de desafíos y que la fuerza humana por sí sola nunca sería suficiente para llevar el peso de la misión que les encomendaba. Por eso prometió un ayudador, una presencia divina que los llenaría de valentía, sabiduría y una fe inquebrantable. Cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y ustedes también deben dar testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Esto era más que una simple promesa de consuelo. Era un encargo, un nombramiento divino para dar testimonio de la verdad más grande que el mundo jamás había conocido. El Espíritu Santo no sería solo un guía pasivo, sino una fuerza activa que testificaría junto a los discípulos, capacitándolos para hablar con valentía frente a la oposición y mantenerse firmes frente a la persecución. El Espíritu sería su voz cuando les faltaran las palabras, su fuerza cuando sus corazones se cansaran y su guía cuando el camino pareciera confuso. Sería la presencia viva de Dios en ellos, un recordatorio constante del poder divino que los había llamado de las tinieblas a la luz. Pero este llamado conllevaba una profunda responsabilidad. No debían ser solo receptores pasivos del poder del Espíritu, sino participantes activos en la misión de Dios. Debían ser testigos vivos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, para llevar el mensaje de esperanza a un mundo que había rechazado la luz. Les he dicho esto para que, cuando llegue su hora, recuerden que les advertí acerca de ellos. Con estas palabras, Jesús preparó a sus seguidores para las pruebas que les aguardaban. No solo les ofrecía una promesa reconfortante, sino que los equipaba para la batalla venidera, llamándolos a ser luces en la oscuridad, a proclamar la verdad incluso cuando el mundo cierra los oídos y a llevar su mensaje de redención hasta los confines de la tierra. Antes de terminar, los invito a unirse a mí en un momento de oración. Donde quiera que estén, respiren hondo, aquieten su mente y abran su corazón a la presencia de aquel que pronunció estas palabras de vida y esperanza. Oración. Padre Celestial. Venimos ante ti con corazones humildes, agradecidos por el amor que nos alcanzó en medio de nuestro quebrantamiento, la gracia que nos sacó de la oscuridad y la verdad que nos libera. Gracias por la promesa de que no estamos solos, que tu Espíritu mora en nosotros, capacitándonos para permanecer firmes ante las pruebas, para hablar con valentía ante el miedo y para amar profundamente en un mundo que a menudo elige el odio. Señor, ayúdanos a permanecer en tu amor, así como los sarmientos permanecen en la vid, obteniendo fuerza y propósito de tu gracia infinita. Que nuestras vidas den fruto que refleje tu corazón, llevando luz al cansado, esperanza al perdido y paz al inquieto. Cuando el mundo nos rechace, recuérdanos que nos elegiste. Cuando nuestros corazones se aflijan, recuérdanos el hogar eterno que has preparado. Y cuando nuestra fe sea puesta a prueba, llénanos una vez más con el fuego de tu Espíritu, para que brillemos como faros de tu verdad en un mundo oscuro y cansado. En el poderoso nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias por estar aquí, por escuchar y por buscar una conexión más profunda con las palabras de Cristo. Si este mensaje te conmovió, si despertó algo en ti, considera unirte a este viaje suscribiéndote al canal. Dale un me gusta a este vídeo si te trajo consuelo o te inspiró a acercarte un poco más a Dios hoy. Y recuerda, cada acción es una semilla plantada, una oportunidad para que alguien más encuentre esperanza, escuche la verdad y se encuentre con el amor de aquel que nos llama suyos. Que su paz te acompañe siempre y que su luz guíe tus pasos. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.